Hola a todos, ¿qué tal estáis? Un saludo desde mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar con el portavoz o uno de los portavoces de ese movimiento que os estamos contando en los telediarios de un malestar creciente entre 800.000 interinos trabajadores de la administración pública, da igual que sea local, autonómica, nacional. Hablamos de profesores, de interinos en la justicia, en la sanidad, que reivindican una fijeza, reivindican una estabilidad laboral después de muchos años y de un trato abusivo, dicen, o es lo que denuncian por parte de la administración. Vamos a hablar con uno de ellos para que nos explique por qué 3 compañeras suyas están en huelga de hambre, hasta dónde quieren llegar y sobre todo qué opinan de esos ataques que están recibiendo también por parte de opositores que les acusan de quitarles su puesto de trabajo. No os lo perdáis. Lleváis muchas semanas manifestándose en distintos puntos de España indicando porque hay gente que dice que puede pensar, bueno, son interinos, tienen suerte de estar trabajando y ahora lo que quieren es que le regalen la plaza. Y eso yo sé que a vosotros os da mucha rabia, ¿no? Sí, a ver, la lucha no es porque te regalen una plaza. Estamos hablando de muchísima gente que ya ha accedido a la función pública, que ha pasado procesos selectivos para acceder a la plaza que tiene y que es una cuestión simplemente de estabilizarla. La mayoría de los compañeros no han tenido posibilidad de acceder a un proceso selectivo de consolidación porque no se han ocupado, o sea, no se han, perdón, no se han convocado procesos selectivos en condiciones, o si se han convocado con una oferta de plaza muy pequeña. Y de lo que estamos hablando es eso, de consolidar el trabajo que ya se está haciendo y el acceso que ya se ha realizado a la función pública. Estamos hablando de interinos de todos los sectores de la administración pública, nacional además, local, autonómica. Tú perteneces al mundo de la justicia, pero hablamos de la sanidad, hablamos de educación, hablamos de muchos interinos, ¿no? En muchos ámbitos de la administración. ¿Cuántos más o menos pueden estar en esta situación y desde hace cuánto tiempo? Una media, un dibujo, para que nos hagamos una idea. La media, lo que calculamos es que hay es algo más de 800.000 afectados y afectadas. La mayoría, además, mujeres. La cara de la temporalidad del abuso en la contratación temporal tiene cara de mujer, ¿sí? Tiene cara de mujer. ¿Alguna comunidad autónoma, algún sector en concreto más afectado? La temporalidad afecta a todos los sectores de la administración. El problema que tenemos es que tampoco se ha hecho un estudio de cuáles son las plazas o cuáles son los sectores más afectados, pero la afectación es a nivel de todo el Estado. Estamos hablando también, tenéis vosotros, aparte de las manifestaciones, ¿tenéis en mente abrir un proceso de diálogo o esta situación llega ya porque se ha roto el diálogo, la posibilidad de entenderse, no se escuchan y por eso estáis saliendo a la calle? Llevamos desde el principio de estas reivindicaciones, llevamos intentando hacer una interlocución con el Ministerio de Función Pública, con las administraciones competentes, tanto a nivel local como regional, autonómica, nacional, pero siempre nos encontramos con lo mismo, siempre nos encontramos con que tanto Ministerio como Administración local, como todos, nos dicen que solo se puede hacer la interlocución, no con los afectados, que somos nosotros, sino con los sindicatos representativos, que se da la paradoja de que en gran parte son responsables de esta situación. ¿Y no os apoyan los sindicatos? ¿Tenéis algunos sindicatos que os apoyan? Porque ellos en principio apoyan más la convocatoria de oposiciones y a un funcionario, ¿no? O sea, sí hay sindicatos que representan a los funcionarios, pero hay sindicatos que representan a los interinos, ¿o quién os defiende a vosotros? A nosotros nos defendemos nosotros. Cuando toda la problemática empieza, porque todo esto nace de la no transposición por parte del Estado español de la Directiva Comunitaria de la famosa 1990/70, que impide la discriminación entre trabajadores fijos y trabajadores temporales. En Europa no hay esta discriminación, hay trabajadores públicos y trabajadores privados, y la legislación es la misma para todos, ¿no? Cuando Europa empieza a apretarle al Estado para que haga esa transposición y reduzca la temporalidad a un 8%, estamos hablando que la media de la temporalidad a nivel estatal es un 35 o un 40. Hay sectores... Tengo que decirte, Manuel, que hay sectores que he visto algunas tablas comparativas de datos cruzados
donde el número de interinos hasta duplica el número de funcionarios. O sea, es una auténtica locura, es una gestión nefasta por parte de las administraciones locales, autonómicas y estatales. No es un problema de ahora, es un problema endémico, podemos decir, ¿no? Crónico ya de la administración, y al final se da esa paradoja que no se convocan oposiciones, se produce un tapón tremendo para mucha gente también, que no me quiero olvidar de ellos, que dedican muchos años de su vida, mucho esfuerzo y recursos a estudiar unas oposiciones. Vosotros también, muchos de los interinos, habéis pasado por ese proceso, habéis entrado en bolsas de trabajo y habéis conseguido una plaza de interinos, ¿no? Y claro, al final es un tapón para todos, para los que opositan, para los que estáis dentro, y en cualquier momento os pueden echar, y esto nadie le pone solución. ¿Cuál es la excusa? ¿Qué dicen las administraciones? Que no hay dinero, pero en cambio sí contratan gente. ¿Cómo es eso? Todo esto viene, el problema principal se produce a partir de los recortes del 2010. Hasta el 2006-2008 más o menos se va haciendo una buena gestión, o una gestión no perfecta, pero más o menos soportable. A partir de los recortes se ponen las tasas de reposición de funcionarios a cero, pero el servicio hay que darlo. La gente se jubila, la gente se va y el servicio hay que darlo. Las bajas, ¿no? Bajas maternales, bajas de enfermedad, etcétera. Pero eso es una temporalidad que es razonable. El tema de las bajas maternales, las bajas por enfermedad. El problema son las bajas estructurales. Cuando la gente se jubila, cuando hay que aumentar las plantillas porque hay que dar el servicio y no se puede contratar a gente. No se pueden convocar procesos selectivos porque Europa no te deja, porque tienes recortes, pero el servicio lo tienes que dar, porque si no tienes que cerrar la administración. O sea, es muy hipócrita, ¿no? Porque necesitas efectivamente personal, pero claro. Bueno, los contrato, entre comillas, vamos a decirlo así de manera un poco coloquial, bajo cuerda, pero no oficialmente con unas oposiciones, porque eso a Europa no me dejaría, ¿no? En esa política de recortes. Claro. Hay un capítulo que es el de la contratación contratación temporal, y por ello se van cubriendo las necesidades estructurales con contratos temporales. Estamos hablando de que lo mismo que la administración le sanciona a la empresa privada, lo hace ella. El Estatuto de los Trabajadores tiene un artículo, que es el artículo 15, que sanciona ese tipo de prácticas y te dice, en el momento en el que el contrato sea fraudulento, se convierte en indefinido. Porque vosotros, Manuel, se dan casos de compañeros, si nos puedes decir, bueno, con nombres y apellidos que los tendrás tú en la cabeza, que imagino que han ido hilando de manera, no sé si fraudulenta, ilegal o desde luego al límite de la legalidad, un contrato, una baja, otra baja, en distintos puestos, 3 meses en casa, 2 meses venga que vuelves. ¿Cómo es eso? Para que algunos interinos llevéis muchísimos años o décadas en esa situación, ¿no? Claro. Se contrata gente, por ejemplo, en justicia se ha contratado gente como refuerzo, con el título de como refuerzo, y se le ha tenido 13, 14 años a contrato de 3 meses. 13, 14 años. Sí, 13, 14 años a contrato de 3 meses seguidos. O sea, durante 13, 14 años, haciéndole contratos sucesivos de 3 meses. Cada 3 meses le renovaban el contrato así durante 14 años. ¿Eso qué implica? Que se generan las vacaciones cada 3 meses, que se genera el derecho cada 3 meses. Finiquitos, etcétera, 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 o sea, ¿no? Ni siquiera con finiquitos, o sea, cubriendo y renovando. Contratos sucesivos durante 14 años. Que eso produce para el interino, que podemos decir que tiene suerte, pero bueno, tampoco yo envidio mucho ese tipo de trabajo con esa inestabilidad, que no te puedes ir a ningún lado, que en ningún momento sabes si te van a llamar, si no te vas a llamar, si me llaman, ¿cómo no voy a ir? Porque entonces pierdo ya mi puesto, ¿no? O mi plaza. Pero claro, al mismo tiempo el ciudadano también lo paga, ¿no? En muchos servicios, porque debe de haber una inestabilidad a la hora de trabajar tremenda. Y los opositores que quieren opositar por una plaza también. Claro, el hecho de que estemos trabajando, a ver, es una suerte, claro que es una suerte, todo el mundo tiene suerte cuando está trabajando. Pero estamos hablando de que al haber mucha plaza vacante, mucha plaza que no está cubierta por funcionario de carrera, al interino se le contrata para las plazas que tienen mayor carga de trabajo. Entonces, es una suerte y no es una suerte. Tú estás trabajando en los peores sitios. Los sitios que no quiere el funcionario titular en los que tú estás desempeñando. Sin tampoco tener posibilidad vosotros de mejorar en ningún caso ni de opositar, porque vosotros os gustaría también opositar, lógicamente, ¿no? La mayoría de los trabajadores de los temporales están opositando y son opositores también. O sea, esa falacia de que el interino quiere que le regalen la plaza y no estudia no es cierta.
Y luego, por otro lado, está la injusticia de que hay un montón de gente, y más en tiempos de crisis, que aspira a tener un trabajo en la administración. Todo lo que hablamos de los opositores libres. Esa gente también tiene derecho a acceder a la administración pública. La administración tiene la responsabilidad, o ha tenido la responsabilidad y sigue teniéndola, de arbitrar un sistema que dé salida al abuso en la contratación y que permita además a aquella persona que tiene un legítimo derecho y una aspiración a mejorar en su vida, a tener un trabajo estable, a poder acceder a él. ¿Qué pasa? Que con esta actitud, con esta actuación de la administración, ni se permite una cosa ni se permite otra. Manuel, en tu opinión, no sé si tenéis algún estudio o alguna cifra, ¿qué convocatoria de oposiciones sería necesaria para acabar con este tapón que se ha creado desde 2000? Me decías 2010. Bueno, es que ya estamos en 2021, han pasado 11 años, el problema sigue y el problema viene de antes, claro, viene de antes. La cuestión es que tenemos jurisprudencia de la Unión Europea del TJUE, que lo que te está diciendo, cuando el movimiento de interinos habla de sanción por la mala práctica de la administración. Es decir, todo esto se ha ido generando y la Comisión Europea ha ido sancionando el Estado español. Ya le ha puesto dos sanciones, dos multas, entre comillas, ¿vale? ¿Y hasta dónde pensáis llegar? ¿Hasta dónde? Porque os vemos en manifestaciones, en justicia, en reclamaciones, el Tribunal Europeo. ¿Hasta dónde podéis llegar? Vamos a llegar a donde tengamos que llegar. Y además, quien piense lo contrario está equivocándose. Hemos empezado por lo suave, hemos intentado hablar con las administraciones, nos reciben hasta cierto nivel, a partir de cierto nivel ya nos dicen que a partir de ahí los sindicatos, hemos empezado a movilizarnos y ya hay compañeros incluso que han iniciado una huelga de hambre. Tenemos tres compañeras, ¿no? Efectivamente, una de ellas del Ayuntamiento de Alicante lleva 40 y tantos días en huelga de hambre, pero además ningún responsable de la administración lo ha recibido, ni se ha preocupado por ella. O sea, ahora mismo el único sindicato que más o menos está haciendo un poco está empezando a sensibilizarse es la Federación de Atención a la Ciudadanía de Uso y la CGT. ¿Cómo están? ¿Cómo están estas tres compañeras? Pues como se puede estar en huelga de hambre. O sea, están poniendo en riesgo su vida, pero además tenemos que tener en cuenta una cosa. La compañera de Alicante es titular, ¿eh? O sea, y está jugándose su vida y su salud por todos los compañeros interinos y todos los compañeros temporales. Que ningún responsable de la administración, que ningún responsable de un sindicato en condiciones o representativo se haya puesto en contacto con ellas o se haya preocupado por ese tema, es lo verdaderamente preocupante. Pero eso dice, Manuel, mucho de la situación límite en la que estáis, ¿no? Porque todos como trabajadores tenemos nuestros momentos, queremos mejorar y hacemos nuestras huelgas, nuestras reivindicaciones, que es un derecho fundamental, ¿no? Pero, claro, ponerse en huelga de hambre ya es un momento casi desesperado, ¿no? O sea, es un grito desesperado de decir, bueno, ya está bien, ¿no? Es que nos estamos jugando nuestro puesto de trabajo, es decir, el sustento de nuestras familias. Estamos jugándonos el quedarnos sin nada y cuando uno se queda sin nada, no pierde nada, no tiene nada que perder y toma medidas desesperadas. Es que es normal. ¿Tenéis miedo realmente? Hablamos de un colectivo de 800.000 personas en toda España, de quedaros en la calle, de que se convoquen a lo mejor oposiciones o de que se cancelen esos contratos o esos puestos de trabajo que son necesarios. Va a haber muchos compañeros y muchas compañeras que se puedan quedar en la calle y que no puedan volver a trabajar. Va a depender de la administración, evidentemente, porque luego somos un colectivo grande con muchas administraciones y dependerá de cada una, pero va a haber muchísimos compañeros y muchas compañeras que se van a quedar en la calle y que no van a poder acceder al mercado de trabajo. ¿En qué sectores? Ponme ejemplos de personas que tengas ahora, por ejemplo, pues posiblemente la educación. Te voy a hablar, posiblemente... claro, te voy a hablar, por ejemplo, del mío, de justicia. La edad media en justicia, y te hablo de titulares y de interinos, está por encima de los 45 años. Cuando tú, una persona que tiene 55 años, que en su mayoría son mujeres, con cargas familiares, ya sean padres a los que tienen que cuidar o hijos, y la mayoría de familias monoparentales, porque las familias de antes ya no son igual ahora. Claro. Sí. Y con 55 años tiene que acceder al mercado laboral con el único currículum de haber sido funcionario en la Administración de Justicia. Es complicado. O sea,
¿Pero se han dicho ya algo? ¿Habéis recibido alguna notificación de despidos o de recortes? Se han cesado muchos compañeros en administraciones, se están cesando y se están convocando ¿Durante procesos. los últimos años, Manuel, por la pandemia o de antes? En los últimos tiempos. Se va deprisa y corriendo. Europa le está apretando al Estado español para que regularice la situación. Hemos hablado antes que teníamos una media de un 35% de temporalidad y Europa marca que como mucho tiene que ser un 8%. Estamos disparados. Oye, ¿vuestros servicios jurídicos qué os dicen? ¿Que hay opciones o que es una pelea de David contra Goliat? Que es una pelea de David. Que es una pelea de David contra Goliat es algo que ya sabíamos nosotros cuando empezamos, ¿no? Todo el mundo te dice lo mismo. La mayoría de los servicios jurídicos estándar te dicen lo mismo. Que la legislación española es la que la sanción, porque es verdad que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció el abuso, dijo que había que sancionarlo y que los procesos selectivos que había actualmente, es decir, los de la oposición libre o los procesos selectivos en los que personal temporal abusado y opositores libres compiten conjuntamente, no eran una sanción porque no se competía en igualdad. Quien está trabajando no tiene el mismo tiempo para prepararse una oposición, que además son memorísticas. Ese es otro problema que tienen los procesos selectivos en el Estado español. Sí, que mayoritariamente memorísticos. Los opositores, es verdad que es muy difícil aprobar una oposición, dedicarte en cuerpo y alma a una oposición, más si estás trabajando, bueno, ya es... pero es verdad también, te lo digo porque yo me presenté a las oposiciones en Televisión Española, estaba trabajando y por estar trabajando, pues tenías también unos puntos que a lo mejor gente que no estaba dentro no los tenía, ¿no? O una experiencia, o hablamos en cualquier caso de muchísima gente y de que no hay plazas suficientes convocadas para los interinos, para los que están opositando y no son interinos, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la solución, Manuel? No sé, convocar ¿cuánto? 1 millón 2 millones de plazas en mitad de una pandemia con una crisis económica brutal. Pero si el problema, la cuestión, la solución. La cuestión es que, quiero decir, no hay que crear más plazas, no hay un gasto. Las plazas ya están presupuestadas, se están pagando y se están desarrollando. Y además la gente se está jubilando a marcha forzada. O sea, hay plazas para todo el mundo. Por mucho que digan que no es cierto, hay plazas para todo el mundo. Sí, porque vosotros no le quitáis el puesto a nadie, es un trabajo que ya estáis haciendo y al contrario, cada día también lo veréis cómo se siguen contratando interinos, a lo mejor que sean más baratos por antigüedad o por experiencia, pero ese trabajo hay que seguir haciendo, ¿no? Claro, hay bolsas de interinos que están completamente vacías. Te hablo, por ejemplo, de justicia, bolsas de interinos que están completamente vacías. Me comentaba un compañero, que además no quiero dejarlo pasar porque es del colectivo de educadores, ¿vale? En la Comunidad Valenciana hay unos 1.200 educadores y educadoras, ¿vale? El 70 al 80% son interinos, para que nos vayamos haciendo una idea de cómo funciona la cosa. La última oposición fue en el 2008, ¿vale? Y se sacaron 4 plazas. Desde entonces no ha vuelto a haber oposiciones. No me lo puedo creer. Pues así son los datos. En la comunidad, en Cataluña, en justicia, tenemos el dato lo tenemos del 2020. Te lo digo porque no hemos podido actualizar antes, ¿vale? Pero a febrero del 2020 había 7.800 interinos en Cataluña. De justicia te hablo, ¿vale? 4.074, es decir, un 51%. Sí, más de la mitad. Son interinos. El resto eran titulares y de los interinos había 3.375 mujeres y el resto eran hombres. Te quiero hacer la última pregunta porque igual que tenía mucha demanda por parte vuestra, ¿no? de interinos, de Marta, haznos una entrevista, deja que se nos escuche porque es verdad que a veces de los telediarios un minuto no da tiempo, ¿no? Para explicar toda vuestra problemática, pero al mismo tiempo también acudían a mí opositores que os ven como un enemigo, ¿no? Y yo creo que en el fondo estamos hablando de dos colectivos que sois víctimas de una situación, ¿no? Y el tapón y la insatisfacción es para todos. Y yo, fíjate, ahora en pandemia también alucinaba con todo lo que ha pasado con el tema de los sanitarios, cómo salían opositores que ya tenían su plaza,
que habían aprobado su plaza en la sanidad cuando estábamos necesitados y siempre hace falta sanitarios, por ejemplo, y que no podían incorporarse a su plaza y por tanto tampoco podían empezar a cobrar ya habiendo aprobado y teniendo su plaza otorgada, ¿no? O sea, era impensable. El conflicto entre trabajadores abusados o que estén contratados en fraude, interinos, y opositores libres, sinceramente, yo creo que es un conflicto inventado por el interés que, las oposiciones mueven mucho dinero. Vamos a no olvidarnos de que en todo esto, como en todo en el mundo, hay intereses y hay intereses económicos. El mundo de la preparación de oposiciones genera unas cantidades de dinero bestiales. Esa preparación generalmente las dominan, es un poco triste, ¿no? Pero las dominan sindicatos, funcionarios titulares de cierto nivel que están preparando y además generalmente en negro, academias que tienen contratadas a funcionarios, a jueces, a magistrados, y es así, a secretarios, a lo que eran los antiguos secretarios de la Administración de Justicia, que ahora son los LAR. Hay un interés económico, hay muchísimo dinero, se mueve mucho dinero con el tema de la preparación de oposiciones. Entonces, yo creo que, y pensamos, que es una cuestión de interés. El montar esta pelea o este enfrentamiento entre opositores libres e interinos es algo interesado para no perder un negocio que ya existe. Yo creo que de verdad, si se quiere desatascar esta situación tan complicada de David contra Goliat, deberíais de estar unidos. Que sé que a lo mejor parece que hay un cruce de intereses, lógicamente no vais a estar en el 100%, pero todos queréis vuestro puesto de trabajo, todos queréis una estabilidad, habéis estudiado y habéis trabajado mucho tiempo para conseguirla y yo creo que la manera de desatascarlo es poner negro sobre blanco, como estáis haciendo con esos porcentajes, que el trabajo es necesario y está, pero está como solapado, ¿no? Con esta interinidad. Lo que está claro es que hay que sentarse, que todos los agentes implicados tienen que sentarse, se tienen que sentar a hablar con nosotros, se tienen que sentar a hablar con todo el mundo y tenemos que llegar a un acuerdo y a un consenso. Y no se va a poder solucionar en 2 meses o en un mes. O sea, el ministro Iceta en Función Pública ha llegado y pretende solucionar la cuestión en 2 meses. Esto es un problema que viene de años, de muchos años. Va a hacer falta tiempo para solucionarlo. Y mientras, para empezar, habría que hacer un censo de cuáles son las plazas que están ocupadas en fraude o en abuso. Porque no todo el mundo que piensa que está en fraude o en abuso lo está, porque no lo está. Y no todo el mundo que no está mal contratado lo está. Hay que hacer primero una radiografía de cuál es la situación. Para saber por dónde hay que trabajar. Pues eso es un arduo trabajo también el que tenéis, porque estamos hablando de todas las administraciones públicas en España que hay. Claro, pero para eso tenemos que sentarnos a hablar. El ministro de Justicia nos remitió una carta el otro día diciendo que vale, que muy bien, que está al día de todo, el señor Campos, con el que ya nos reunimos en su momento antes de que fuera ministro de Justicia, cuando estaba como portavoz de la comisión y era súper receptivo a todo lo que le hablábamos. Ahora que es ministro ya no es tan receptivo, ¿no? Y nos dijo que vale, que muy bien, que estaba al día de todo, que estaba al tanto de la situación, pero que él solo se reunía con los sindicatos representativos de la mesa sectorial. El ministro Iceta nos remitió una carta prácticamente igual, porque a todos les hemos pedido que se reúnan con nosotros. A Víctor Franco, que es el secretario de Estado, también se le ha pedido. Manuel, pero parece que evitan. Solo queda aquí decirte que mucha suerte, que sigáis con las reivindicaciones, que consideréis justas, que animo a las 3 compañeras que están en huelga de hambre, que imagino que no podrán mantenerlo en el tiempo mucho más. Y a ver en qué queda esto. Espero que a quien le toque pues se arremangue un poquillo y solucione el problema, ¿no? Porque está perjudicando a este colectivo, a los opositores y en el fondo a la sociedad que somos los receptores de vuestro trabajo, ¿no? Así que nada, Manuel, que gracias. Espero que hayas podido explayarte y compartir vuestra problemática y que llegue a buen puerto, ojalá. Muchísimas gracias a ti por darnos voz y darnos este espacio y simplemente repetir lo mismo, que esto es una lucha de todos, que es una necesidad, que es un problema social y que en ningún momento es una lucha de opositores libres contra funcionarios, contra personal temporal. Ese es el mensaje. Gracias, Manuel. Un abrazo. Venga, un abrazo y muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego. Chao.